En un periodo de 3 años y medio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado alrededor de 4.000 feminicidios en 3 estados del país. El día de hoy estamos con María de la Luz Estrada y con Yuriya Rodríguez para platicar acerca de la situación del feminicidio en el país, pero sobre todo acerca de la alerta de violencia de género, que es un recurso que debería ser efectivo y está contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que ha enfrentado en los últimos años reiterados obstáculos para que se pueda emitir. El día de hoy vamos a abordar este tema, que es un tema de preocupación fundamental para el movimiento de mujeres y para el movimiento de derechos humanos en la actualidad en México. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por internet como cada miércoles y el día de hoy quiero darle la bienvenida a María de la Luz Estrada. Hola. Y a Yuriya Rodríguez. ¿Cómo Hola, estás? un gusto. Ellas dos forman parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y bueno, el día de hoy quisiera que pudiéramos platicar primero acerca de la situación del feminicidio en general en el país, pero sobre todo acerca del tema de la alerta de violencia de género, que ha sido, como comentaba en un principio, pues un recurso que debería ser eficaz, pero que no ha resultado hasta el momento su aplicación, ¿no? Quisiera para comenzar, si nos pueden platicar un poco acerca del surgimiento de este reconocimiento público de la problemática del feminicidio más allá de Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez encendió este botón, está como alerta roja en el país, pero de pronto nos dimos cuenta que en realidad era una situación que era extendida por todo el país y con una magnitud realmente alarmante. Entonces, quisiera saber ustedes si nos pueden platicar un poco acerca de ese proceso, cómo es que empieza a pasar, a través de qué evidencias. Sí, mira, es importante ubicar precisamente cómo se ha venido colocando en el país la comprensión del feminicidio en México. Uh-huh. Primero, pensar que el feminicidio no se suscribe solamente a Ciudad Juárez. Uh-huh. Y eso fue a través de una evidencia que hizo la Comisión de Feminicidio en el 2006 de la Cámara de Diputados, de una investigación en 10 estados del país para encontrar hallazgos de esta violencia que lleva a la muerte, a los asesinatos de las mujeres. Y fue un primer informe que arrojaba ya antecedentes del Estado de México, de Oaxaca, de otros estados del país, que las diputadas dijeron hay que poner atención en otros estados del país, irlos registrando. Esto nos llamó a nosotras la atención porque nosotras, desde que nos conformamos como un observatorio de feminicidio sobre Juárez, en el 2007 decidimos conformar un observatorio a nivel nacional. Hoy estamos en 20 estados, somos más de 40 organizaciones que lo conformamos con un objetivo claro, que era evidenciar el feminicidio en el país, impulsar las políticas públicas necesarias para prevenir, atender y sancionar la problemática, y entonces fueron las primeras tareas que nos dimos, para lo cual estuvimos trabajando con el Colegio de la Frontera Norte, variables para entender cuáles eran las características de diferenciar un homicidio de un feminicidio, cuáles son esas características de género que nos ayudan a acreditar este crimen de odio por discriminación, donde son sometidos los cuerpos de las mujeres, ¿no? En muchos de los casos violentados sexualmente, torturados y arrojados, la mayoría de los casos, en vía pública. No necesariamente digo que esté en vía pública o sea asesinada en su hogar,
no es un feminicidio, ¿no? Eso es parte de lo que se tiene que ir acreditando. Solicitar información a las procuradurías del país con 18 variables para saber los hallazgos del crimen, que nos permitiera decir que estaba habiendo una situación preocupante de feminicidio. Y empezamos a encontrar, por ejemplo, algunas cosas que ya empezábamos en aquel tiempo, 2007, a documentar, era mujeres que eran privadas de su libertad y posteriormente las encontraban asesinadas. Eso eran hipótesis, por algunos casos. Hoy, con los tipos penales, con el tipo penal feminicidio, es una realidad, la privación de la libertad de muchas mujeres, que después la preocupación cuando están desaparecidas es que las encontremos asesinadas. Y sí, para mí me parece súper importante lo que estás comentando, porque justo habla como de toda una labor de construcción, primero de reconocimiento de la problemática y de construcción de análisis y luego construcción de estrategias para que impacte en lo penal y que pueda ser reconocido como un crimen. De hecho, nosotras llegamos al tipo penal porque debe ser el última ratio, que dicen casi el último recurso, pero después en 2009 con la sentencia Campo Algodonero, que se sentencia al Estado mexicano por los casos de Campo Algodonero, y bueno, y que sentencian ya por primera vez la Corte habla de feminicidio, razones de género, conocido como feminicidio, por este contexto estructural de discriminación y con impunidad que ha generado que los casos no se investiguen. Eso fue muy importante y nosotras decíamos, ¿cómo hacemos para que se investiguen? En verdad que hay una debida diligencia y podemos arribar a la verdad de los hechos. Y decidimos que para que se pudiera llevar a cabo, se cumpliera esta sentencia, uno de los resolutivos es el 18, que habla del protocolo de investigación criminal con perspectiva de género y derechos humanos, y creíamos que si no había un reconocimiento de la figura penalmente, difícilmente la autoridad se siente obligada a implementar un protocolo de investigación. En general, las investigaciones en México son... Sí, tenemos niveles graves de impunidad, pero desgraciadamente aumenta 1% en los casos de investigación de mujeres. Es decir, si tenemos una impunidad en el caso todavía porque hay una discriminación de valorar que las mujeres son culpables, por algo hicieron, por todas estas estereotipos o descalificativos. Esas son las primeras declaraciones del entonces gobernador de Chihuahua, ¿no? Decían que las mujeres porque andaban vestidas. Mira, esto que ya fue realmente la sentencia Campo Algodonero establece este tipo de estereotipos que han generado omisiones e impunidad grave, se sigue reproduciendo actualmente en los ministerios públicos. Entonces tenemos que estar luchando con la valoración que hace el operador jurídico, que inmediatamente que tiene un caso ya está cuestionando la vida de la mujer. Y en ese sentido me parece bien relevante lo que estás comentando, porque no podemos disociar el feminicidio de todo un continuum de violencia de género que vivimos en nuestras sociedades, porque generalmente se tiende a separar, a decir, bueno, el feminicida está por allá y no tiene nada que ver con la violencia en las calles, por ejemplo, los insultos, el acoso, que en realidad son parte de un mismo, pues sí, mismo sistema de violencia de género que tenemos impregnado culturalmente. El reto es más grande. Entonces. Mira, el reto para nosotras fue que es desnaturalizar esta violencia, o sea, se naturaliza la violencia como algo normal, esta violencia contra las mujeres es algo normal, y entonces la primera tarea es decir, no es algo normal y está cobrando vidas. También esta idea que se generó en Juárez de criminales seriales, o sea, sí puede haber criminales seriales y feminicidas, como el caso del Coqueto en el Estado de México, que asesinó con un mismo modo operandi a 8 mujeres, pero si queremos inventarnos cosas, no. Tenemos el feminicidio cometido por la pareja, que es un 30% de mujeres asesinadas son por sus parejas, o por alguien cercano, familiar. Y tenemos el otro porcentaje, que es por desconocidos, que para nosotras la preocupación con esta guerra del crimen organizado
invisibilizó que las mujeres son las más vulnerables y son asesinadas por la delincuencia organizada, pero entender que la delincuencia organizada en nuestro país, estamos hablando de trata, ¿sí? El tema de la trata, el tema, o sea, mujeres que son levantadas por los mismos grupos, ya sea organizados o no, que buscan y violentan sexualmente a las mujeres. Tenemos casos documentados en Guerrero, en Nuevo León, en Sinaloa, donde las mujeres las levantan, las violentan sexualmente, y si bien les va, no las matan, ¿no? Entonces, ya no tendría que haber discusión. Una mujer violada, ¿no? Claro. Que es, y que sabes que puede haber, la autoridad cuando se refiere, estos son los casos que no se investigan. Los casos que se investigan son, y entre comillas podemos decir, son cuando son asesinadas por su pareja, que esa es la discusión que teníamos en el Estado de México, que de los más de 900 asesinatos de mujeres en el periodo de Enrique Peña Nieto, lo que nos preocupaba es que la mayoría que estaban, los casos que se habían consignado eran los casos de violencia familiar, pero los más de 500 casos no se sabía quién había matado a las mujeres. Y en realidad esa es otra pregunta, no se sabe porque no se investiga, no porque no se desconozca quién es. Ajá. Justamente tiene que ver con lo que mencionabas, o sea, hay todo un sistema, hay todo un continuum de violencia que es reproducido y continuado por la sociedad, pero que de cierta manera impacta en el sistema de justicia, ya sea tanto en el nuevo sistema de justicia como en el actual. ¿Qué sucede bajo esas circunstancias? De acuerdo a Alda Facio, el derecho fue creado de hombres para hombres, en donde las mujeres son parte de la propiedad de la sociedad, y entonces así son consideradas las mujeres. Cuando una mujer es asesinada, cuando una mujer es víctima de feminicidio, lo que sucede realmente es que las autoridades ya tienen concepciones adelantadas de lo que sucedió en ese crimen, ¿no? Por ejemplo, si encontramos una mujer en un lote baldío, semidesnuda, con toda una serie de grave violencia, es muy fácil entender para las autoridades que fue crimen organizado y que ella era una delincuente. Esa es la justificación, y bajo esas circunstancias se van sentando las líneas de investigación de las autoridades. Y se descarta como un feminicidio. Y de igual manera sucede tanto en el ámbito de la violencia familiar, ¿no? Existe una justificación adicional que exime al agresor de la violencia que se comete y culpabiliza a las víctimas. Entonces, ¿qué sucede? Las investigaciones que realizan las autoridades ya van preconcebidas, ya van con el fin de acreditar algo, ¿no? Eso es bien importante porque lo veíamos cuando revisábamos expedientes. Cuando estábamos revisando expedientes, nos hacía muy interesante que las autoridades pedían de antemano la prueba de alcoholemia y de toxicidad para determinar si la víctima, pues, consumía drogas o estaba alcoholizada al momento de sufrir el ataque. Sin embargo, esas pruebas no tenían como fin acreditar la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, sino el fin era decir, bueno, es que era drogadicta, pues prácticamente ella se lo buscó, o bueno, era alcohólica, pues cómo no, o sea, pero nunca es con el fin de acreditar la vulnerabilidad, sino es con el fin de justificar al agresor en cualquiera de los entornos, ¿no? Pues es esa violencia de género que se vuelve violencia institucional, al fin de cuentas. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para seguir platicando acerca de feminicidios en México. Estamos con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con Yuriria y con María de la Luz. Volvemos. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista.
lay down your sweet and weary head. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con Yuriria y con María de la Luz. Quisiera que pudiéramos platicar un poco más acerca de la dificultad para la obtención de la información, que también me imagino que a lo largo de estos años, desde que empezó pues toda esta lucha, digamos, ha tenido pues varios vericuetos, ¿no? Y se ha ido transformando progresivamente. Pero ¿cuáles eran los primeros retos que ustedes se enfrentaron al momento de tratar como de contabilizar, de saber cuál era la dimensión de lo que estaba pasando? Mira, lo primero que hicimos como observatorio cuando nos conformamos era, en el 2007, exigir que se hiciera un reglamento que realmente ayudara a implementar una ley general de acceso. Entonces, la ley general de acceso tenía en su transitorio elaborar un banco de datos, tener un banco de datos nacional sobre los delitos de violencia, que hasta el día de hoy no existe. O sea, han creado, de hecho tienen un mecanismo, pero está como si no existiera porque no se alimenta el banco de datos, es complejo el mecanismo para la obtención, para que la autoridad esté llenando el banco de datos. Además, las autoridades no se sienten comprometidas, entonces no tenemos un registro nacional único que nos permita saber los tipos de violencias que más están viviendo las mujeres mexicanas. Entonces las organizaciones, en aquel tiempo nos decía Marcela Lagarde que iba a ser fundamental el banco de datos, que no veía necesario que nosotras investigáramos, hiciéramos un trabajo paralelo, porque eso ya era obligación del Estado mexicano. Nosotras dijimos, bueno, hasta que no veamos el banco de datos, vamos a poder decir si es un banco de datos veraz, que realmente nos esté reflejando lo que estamos contando. Diariamente, hemerográficamente documentamos y seguimos haciendo hemerográficamente, lo que sale en las noticias, en los diarios, en las declaraciones de las autoridades. Llevamos un monitoreo diario de declaraciones de las autoridades, de los periódicos donde leemos asesinatos, donde las mujeres que viven en comunidades integrantes del observatorio documentan o tienen cercanía con los familiares. Y por el otro lado nos dimos a la tarea de generar una base de datos para pedir información directa a las procuradurías, a las diversas instancias de derechos humanos, Procuraduría, el Tribunal de Justicia de los Estados, para saber el tema de los homicidios, las características. Ustedes tienen ciertas variables determinadas que deben de tomarse en consideración. 18 variables trabajamos con el Colegio de la Frontera Norte, que fue una investigación que primero hicieron ellos con Gobernación, en el tiempo de Fox, hicieron una primera investigación en Ciudad Juárez
para tener las características de los feminicidios. Eso nos sirvió de base a nosotras para que a partir de ahí escogimos, revisamos ciertas variables que nos permitiera saber, bueno, las características sociodemográficas, principalmente edad de las mujeres, si eran casadas, educación, si trabajaban, en fin, y una parte fundamental que son los hallazgos, el hallazgo del crimen, las agresiones, causa de muerte, motivo, lugar donde las encuentran, públicos, en qué lugares se encontraban a las mujeres, en fin, tratamos de hacer y empezamos a solicitar la información, a mejorar en la solicitud, a interponer recursos cuando nos niegan la información, y de hecho nosotras ganamos un recurso a nivel federal con la Procuraduría de la República, en el cual estaban obligados a darnos los datos, porque ellos manejaban una información de 200 mujeres a nivel nacional asesinadas que totalmente ni correspondían con los datos que las propias autoridades nos estaban dando a nivel estatal. A nivel estatales. O sea, Estado de México tenía en un año casi 300 mujeres, entonces era totalmente incoherente y queríamos saber de dónde, cómo, y a pesar de que ganamos el recurso, no nos dieron la información a nivel federal. Sin embargo, nosotras seguimos interponiendo recursos para obtener toda la información. Algo importante de lo que menciona Luz tiene que ver también con que, sumado al trabajo que se hacía con el Colegio de la Frontera Norte, el observatorio agregó una adición más a las variables, que son las variables que se consideran dentro del proceso, ¿no? Si ya se inició una investigación, si no se ha iniciado una investigación, en qué proceso va. Y era muy interesante saber siempre, porque se podían iniciar investigaciones y, por ejemplo, iniciaba en enero la investigación y resulta que todavía para finales de año la investigación seguía abierta y no se realizaba ninguna circunstancia, o si ya existía una sentencia, cuál es el objetivo de esta sentencia, si fue absolutoria, si fue en contra del agresor, y bueno, si existe un recurso en contra de la sentencia, porque eso es lo que nos hace mirar el acceso a la justicia y los índices de impunidad. Y fue muy interesante porque dentro de los primeros resultados, cuando se empiezan a agregar este tipo de variables, resultaba que de todos los casos de asesinatos de mujeres, solamente el 3% se emitieron un 3% de las sentencias, aunque se desconocía. 3%. Exactamente. De todos los casos solamente se emitieron 3% de sentencias. Y de todos estos casos, resultaba que nosotros no sabíamos si eran sentencias finales, que si ya habían causado un estado, si el agresor estaba en la cárcel, o eran sentencias que habían absuelto al agresor, ¿no? Entonces, todos estos elementos, junto con los que dice Luz, nos ayudan a entender todo el contexto de la violencia contra las mujeres, específicamente en el tema de feminicidio, ¿no? Y también la falta... Eso es fundamental, ¿no? Que en la definición no solo es violencia letal contra las mujeres, sino impunidad y responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Que nosotras hemos podido afirmar hoy que es un factor que ha hecho que México crezca el feminicidio. Es un factor, sí, la impunidad, porque si tú no sancionas a los agresores, se sienten carta abierta para asesinar a una mujer sin que se le sancione, y eso es muy grave, es un mal mensaje que se manda y que seguimos luchando contra la impunidad en México, y que te digo que en los casos de mujeres esto se agrava. En ese sentido, por ejemplo, la tipificación del feminicidio, bueno, el feminicidio está reconocido y definido por la Ley General de Acceso, pero tiene que estar tipificado a nivel local para que pueda ser perseguible, y las tipificaciones son distintas en diferentes estados, es decir, sí, hay diferencias entre cómo se concibe. ¿En qué medida esto representa un reto y qué es lo que ustedes vislumbrarían como lo ideal en relación a que se consigne un tipo penal para lograr perseguir y consignar información sobre feminicidios en los estados? Yo nada más quiero decir una cosa, mira, yo creo que es importante, la Ley General de Acceso avanzó en definir la violencia feminicida, es decir, habla de un continuo de violencia que lleva o no a un asesinato, y que por la inacción o omisión o impunidad del Estado agudiza una situación. Eso está en la Ley General, pero sin embargo fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, con la sentencia de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, que habla de que hay una violencia de género, las razones de género que llevan a un homicidio.
¿no? Lo conocido como un feminicidio. Es la primera tema que es abordado por la Corte definiendo una aproximación de las características del feminicidio, de esta violencia estructural que tiene el ingrediente también. No necesariamente cuando hablamos de un feminicidio tiene que estar vinculado a la impunidad. Esto es importante, porque eso lleva a muchos debates. Entonces, si la autoridad resuelve, ya no es un feminicidio, no. No, claro, ¿no? sigue siendo. Entonces, sigue siendo un feminicidio. Lo que pasa es que la impunidad lo que ha hecho es que lo ha agravado. Claro. Exactamente. Entonces, la Corte ya pone un referente. O sea, no podemos estar inventándonos. Ya hay a nivel interamericano una sentencia que define y da elementos sobre cómo debemos de comprender el feminicidio, qué características, arroja algunas razones de género, que es decir, una mujer que es asesinada, donde fue violentada sexualmente, ese ya tendrá que ser investigado como un feminicidio. Una mujer que es lesionada, que tiene lesiones graves en el cuerpo, por ejemplo, que la desfiguraron de la cara, que le hicieron mutilaciones en partes diferentes del cuerpo, lo que le llaman lesiones infamantes. Ese ya es una característica para que la autoridad, no necesariamente tiene que haber una mutilación en un seno o en la vagina, para que en partes sexuales, genitales, sexuales, para que la autoridad diga, como fue, por ejemplo, a mujeres que están abiertas, quemadas de los extremos, tú ya lo tendrás que estar investigando como feminicidio, porque las características te están marcando un crimen de odio, con características de discriminación y sometimiento a un cuerpo. Claro, lo que dice Luz es bien importante porque es lo que va a llevar la construcción penal del delito de feminicidio. Hace un momento Luz mencionó que, bueno, el derecho penal y la construcción del derecho penal y tipos penales son la última ratio en el tema del derecho, ¿no? Se pueden generar todavía una serie de acciones, algo a lo que nos enfrentamos como Observatorio Ciudadano al momento de comenzar a trabajar en la tipificación del feminicidio, eran en los juristas que decían, bueno, se pueden generar políticas públicas, se pueden invertir en sistemas de seguridad, en acceso a la justicia para que se trabaje la problemática del feminicidio. Sin embargo, lo que nosotras decíamos es que era un tema ya que estaba agotado, que ya estábamos en la parte de la última ratio en donde se tenía que tipificar y reconocer que existía el delito de feminicidio. Bajo estas construcciones, uno de los primeros trabajos que realizó el Observatorio Ciudadano junto con otra serie de expertas y expertos fue analizar cómo se estaba tipificando en otros países, ¿no? Y algo que reconocimos mucho fue la experiencia de Guatemala, en donde lo primero que nos decía era que evitáramos los elementos de carácter subjetivo. ¿A qué se refieren con elementos subjetivos? Son elementos difíciles de acreditar para el Ministerio Público, para los operadores jurídicos. Y finalmente depende de quién y exactamente, y que dependen de las investigaciones. Entonces era muy importante la experiencia de Guatemala, en donde nos decían, no pongan misoginia, no pongan discriminación de género, no pongan condiciones de género, no pongan desigualdades históricas de poder, porque al final todas esas circunstancias terminan poniendo obstáculos que las propias familias, que las propias organizaciones tenemos que acreditar, porque los ministerios públicos, no lo van a hacer. Los fiscales no lo van a hacer. Claro. Entonces, a partir de eso se crea un tipo penal que es una fórmula bastante fácil, que es la privación de la vida de una mujer por razones de género y qué son razones de género, ¿no? Con el hecho de que se acredite una razón de género, se acredita bastante bien el delito de feminicidio. Pero además, la tipificación del feminicidio, atendiendo a la sentencia de Campo Algodonero, tenía también como objetivo acompañar la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género, ¿no? Hay estados que se han incorporado a la tipificación del feminicidio con las recomendaciones del observatorio y otras instancias, incluso el tipo establecido en el Código Penal Federal es un tipo de carácter objetivo que atiende a todas estas circunstancias, pero hay otros estados que no han realizado una adecuada tipificación del feminicidio, ¿no? Por mencionar está, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, que es muy claro, en donde se incluyen todos estos elementos de discriminación y misoginia, o hay estados como el Estado de México, en donde se incluyen tanto elementos objetivos como subjetivos y se tiene
tiene que acreditar uno de los dos para que se acredite el delito de feminicidio. ¿Y qué sucede? Al final existen asesinatos de mujeres en donde no se ven esas circunstancias, se terminan consignando por otro tipo de circunstancias, ¿no? Y el otro criterio era, bueno, pues no tipifiquen el feminicidio, agraven el asesinato, bueno, agraven el homicidio doloso por el hecho de ser mujer, por la condición de mujer, cuando nosotras decimos es que no se trata de eso. El verdadero objetivo de la tipificación del feminicidio no solamente atiende a visibilizar la problemática, es obligar a los operadores jurídicos de todas las instancias a reconocer que las mujeres fueron asesinadas por razones de género y porque existieron elementos que hacen visible eso. ¿Y cómo se visibiliza eso? Perdón, ¿cómo se visibiliza eso? Con las variables, ¿no? Porque al final son las variables las que nos están dando los propios elementos objetivos. Bien, yo quisiera que profundizáramos un poco más sobre el caso del Estado de México para comenzar a abordar el tema de la alerta y sobre todo cómo la definición o la tipificación más bien de feminicidio en este estado también da lugar a estas pues inconsistencias, digamos, estas dificultades. Vamos a hacer un corte, estamos en Luchadoras, volvemos ya para seguir platicando con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Estamos en Luchadoras platicando acerca del feminicidio, de la tipificación del feminicidio y vamos a comenzar ya a abordar un poco el tema de la alerta.
bueno, ustedes empezaron a involucrarse en el proceso de la emisión de la alerta de violencia de género en el Estado de México. Quería saber si nos pueden platicar un poco. Se trataban como de reformular cómo iba a comenzar en mi cabeza, pero podemos comenzar tal vez hablando de la Ley General. En 2007 se emite la Ley General y establece en uno de sus artículos la creación de la alerta de género, la alerta de violencia de género, y que en realidad implica que al declararse la alerta se deben de generar una serie de acciones por parte del Estado para asegurar que se contrarreste esta Violencia. esta situación como dominante de violencia. Pero yo quisiera que ustedes nos puedan decir cuál ha sido el problema para que se declare procedente la alerta en estados como el Estado de México, por ejemplo, que es el caso el que estamos platicando antes de ir a corte. Es importante ver que el mecanismo de alerta de género es un mecanismo de protección colectiva, único. De hecho, México lo ha presumido a nivel internacional del mecanismo de protección en situaciones que está poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. Sin embargo, es irrisorio que se presuma algo que no se quiere implementar. Entonces, para nosotras, el que se implemente este mecanismo no solamente es porque sí, sino porque tenemos hallazgos de situación que están poniendo en riesgo la integridad y hasta la vida de las mujeres, que es el caso específico del Estado de México. El Estado de México fue la tercera solicitud a nivel federal, porque este mecanismo se puede solicitar a nivel local, en su ley estatal de acceso, o a nivel federal. Entonces, a nivel federal era la tercera que se había solicitado, en el sentido, ¿qué nos lleva a solicitarla? Una investigación, los casos que nos llegaban, y nos preocupaba el Estado de México, que estaba presentando un patrón sistemático de violencia contra las mujeres. ¿Por qué decimos esto? Porque habíamos documentado por información de la Procuraduría que más de 900 asesinatos de mujeres en el periodo del 2005 al 2010, teníamos un 60% de los casos, las mujeres habían sido asesinadas de manera que se requiere de un uso excesivo de la fuerza física. ¿Qué significa? Que fueron mujeres estranguladas, asfixiadas, ¿no? Violentadas sexualmente, o sea, características que requirieron de uso excesivo de la fuerza física para quitarle la vida. Pero también otro elemento que nos preocupaba era que un poco más de 500 casos, desconocíamos quién las había matado, cuáles eran las razones. Eran expedientes que seguían en proceso, no estaban consignados, seguían en investigación, y tuvimos una reunión todavía en el 2010 con el procurador Cervantes Castillo para hablar de esta problemática. Nos preocupaba el caso que empezamos a identificar a mujeres que no se sabía quién eran, el problema de la identidad de la mujer. Y ellos en la información que nos proporcionaban eran mujeres no identificadas, y que nos preocupaba porque el Estado de México es un corredor tránsito de migrantes internos y externos, y que ya había informes tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de otras organizaciones de que ahí se llevaban a las mujeres, las raptaban y se las llevaban al norte del país por el tema del tráfico de mujeres. Entonces estamos teniendo varias informaciones que a nosotras nos preocupaba, y el procurador nos dice en la audiencia que tuvimos, que fue una audiencia con la Comisión de Feminicidio en la Cámara de Diputados, que nos decía él, es que las mujeres que asesinan son porque se ponen en una situación de riesgo. Y ahí discutiendo con él, decíamos, ¿qué situación de riesgo? Pues que son sexoservidoras o que trabajan o sea, es solo el 1% de los asesinatos con las características que él ya estigmatizadamente, que ya las estaba descalificando, solo era el 1%. El otro eran mujeres jóvenes, menores de 30 años, que muchas de ellas estudiaban, trabajaban y ya no regresaron a sus casas. Entonces, en ese momento el procurador dijo, sí estoy dispuesto a que se abran los expedientes, que se forme una comisión. Jamás sucedió ese proceso, por eso nos lleva también. Pero también es importante decir, teníamos ubicadas las zonas, es decir, de 125 municipios, la violencia se concentraba en 10 municipios más
urbanizado. Estamos hablando de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Nesa, Cuautitlán Izcalli, ¿no? Toluca, por mencionar algunos, y que eran los mismos que estaban identificando más de 2,000 mujeres violadas en año y medio. Entonces se concentraba la violencia en las zonas más urbanizadas del estado y precisamente en las zonas también donde pasaba el tren, de migrantes, y que para nosotras eran elementos mucho más que estuvimos documentando para decir, necesitamos sentar a que se investigue qué está pasando para que las acciones que se hagan sean las adecuadas para poder evitar esta violencia que está cobrando muchas vidas de mujeres. Se pidió por feminicidios específicamente, cuando hoy estamos ya acreditando el tema de mujeres desaparecidas, porque el Estado de México también estamos acreditando ahorita, por ejemplo, lo que es en un año y medio, aproximadamente más de 1,200 mujeres desaparecidas y el 60%, sí, el 60% de ellas son menores de 17, entre 13 y 17 años, que son características. Quien trabaja el tema de la trata de mujeres puede saber que puede estar incurriendo este tipo de delitos y para eso se tiene que investigar. ¿Qué es lo que quién determina si la alerta de género se emite o no? Es el Sistema Nacional para prevenir, sancionar, erradicar la violencia, pero ¿nos pueden contar un poco acerca de la composición de este sistema y de qué es lo que ha pasado para, a pesar de la situación alarmante que está documentada, de todo este contexto que va más allá del feminicidio, sino de la violencia, de todo este continuo de violencia y de trata de personas también? ¿Qué es lo que está pasando que hace que no se pueda emitir una declaratoria? Mira, solamente yo diría que la Ley General de Acceso establece que es Secretaría de Gobernación la que tendría que emitir, a la que se le tiene que hacer la solicitud. Sin embargo, cuando elaboraron el reglamento pusieron ese candado. Okay. Lo que hicieron fue abrirlo a todo un sistema nacional para prevenir y erradicar, donde son 32 institutos, ¿no? El Estado de México. Son los institutos estatales de las mujeres. De las mujeres y 9 secretarías de Estado federal. Estamos hablando de Procuraduría, Secretaría de Seguridad, Gobernación, el DIF, Secretaría de Salud, CONAPRED, ¿no? Por mencionar, Secretaría de Educación. O sea, eran todas estas instancias que se tienen que reunir para determinar si procede o no. Entonces jamás hicieron el mecanismo, queda en ninguna parte claro cómo lo van a decidir. Tú mandas tu solicitud, tú pides y dices cuáles son las cosas que consideras con todos los elementos, pero ellos lo que sucedía es que tú hacías la solicitud, cumplías una parte formal, se le entregas a la Secretaría del Sistema, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, y entonces él, cuando cumples con la parte formal, notifica todo el sistema para que se haga una sesión extraordinaria y se reúnen para que determinen si procede o no la investigación. Pero no se sabe cuáles son los criterios que están detrás para determinar si procede o no. Eso ha sido una lucha. Ha sido una lucha que nos ha llevado, ¿por qué? Porque no sabíamos, o sea, a nosotras en el Estado de México, en enero del 2011, nos la niegan, diciéndolo que por 11 votos a favor, son 42 instancias, solo 11 a favor, no me acuerdo ahorita si fueron 2 abstenciones, y todas las demás en contra, determinan que no procede, sin motivar ni un voto, o sea, decir razonadamente cuál fueron las motivaron, por lo cual niegan por qué no puede proceder, pero lo que procede no es la declaratoria, es un procedimiento que pusieron adicional ahí, de que lo que tú pides es la investigación. No, eso es parte de un paquete que ellos crearon, porque tú inmediatamente lo que solicitas es la declaratoria. No que se analice si procede. Porque el mecanismo es un mecanismo de actuación, es urgente, es un mecanismo de protección urgente ante hechos que están alarmando, porque están poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. Entonces tú no requieres que tarden muchos meses, cuando lo que requieres es que haya una coordinación, porque lo que se solicita al final de cuentas es que haya una coordinación entre federal y local
para que se investiguen los hechos que están llevando a poner en riesgo la vida y la seguridad y la integridad de las mujeres, y de ahí emanen las acciones. No pueden surgir de la nada, no pueden surgir, creo que hay que ser ABC, no, se tiene que profundizar para saber, pero lo que hicieron ellos es que cuando hicieron el reglamento en el 2008, lo que hacen es poner que lo que tú solicitas es la investigación. Entonces lo que procede es decir, todos ellos dicen no consideramos que hay elementos para que se inicie la investigación, porque al final sería la investigación la que determina si hay elementos para que se cree todo un mecanismo de acción inmediata para que está poniendo en riesgo a las mujeres. Y con las fallas de consignación de información que ya hemos platicado, bueno, sería como sea un círculo vicioso. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa para ver un video acerca del proceso de la alerta de violencia de género en el Estado de México, hecho por CIMAC Noticias, y en un momento volvemos para seguir platicando con el observatorio. La reciente decisión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de negar nuevamente el inicio de una investigación por violencia feminicida en el Estado de México para luego decretar una alerta de violencia de género contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano por ser omiso e impune en la prevención y sanción de los homicidios de 3 mujeres, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, Ciudad Juárez, en 2001. Ese fallo sentó las bases y lineamientos para definir los asesinatos por razones de género y que en la legislación mexicana se estipularon como feminicidio. El pasado 24 de abril, el 16º Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó al sistema anular la negativa dada en enero de 2011 a la solicitud de alerta y a votar nuevamente de manera fundada y motivada la procedencia de la misma. Finalmente, el pasado 19 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acató el fallo judicial. Los argumentos de los 33 integrantes del sistema que votaron en contra de la solicitud aseguraron que en el Estado de México, entre 2005 y 2010, años en los que se basaron las organizaciones para solicitar la alerta, no hubo violencia por razones de género que fuera sistemática y generalizada, y debido a que no existía la figura penal del feminicidio, los asesinatos cometidos en ese periodo no corresponden a violencia feminicida. Sin embargo, la sentencia histórica de la Corte Interamericana, conocida como Campo Algodonero, que mandata al Estado mexicano a emprender acciones para prevenir, investigar, erradicar y sancionar de manera correcta los homicidios por razones de género y sobre todo asegurar que los hechos no vuelvan a ocurrir, detalla los componentes que deben ser identificados en los casos de violencia de género. Durante el proceso que derivó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano argumentó que el feminicidio en Juárez era un mito y que las madres y organizaciones lucraban con los casos de sus hijas, por lo que la Corte resolvió que al actuar de esta manera, las autoridades perpetuaban la impunidad y permitían que ocurrieran más casos. De acuerdo con organizaciones civiles, la situación del feminicidio en el Estado de México es bastante similar a la de Ciudad Juárez, ya que según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, retomadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2005 y 2010 fueron asesinadas 922 mujeres en la entidad. En casi la mitad de los casos registrados se mostraban rastros de tortura y violencia cometidos en contra de las víctimas, y gran parte de los restos fueron localizados en lugares públicos. También muchas de las víctimas fueron agredidas sexualmente. Sumado a ello, al igual que en Juárez, las autoridades mexiquenses afirman tener resueltos la mayoría de los casos, pero no existen cifras ni información oficial sobre las sentencias.
Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y quería preguntarles, ustedes el 1 de agosto tuvieron un foro, participaron en un foro junto con otras organizaciones acerca de los obstáculos para la implementación de la alerta de violencia de género o de la declaratoria. Ustedes me corregirán. Quisiera saber si nos pueden compartir cuáles son, qué se compartió en este foro, o sea, cuáles son los obstáculos que se han estado enfrentando. Pues yo primero, a ver, es importante ahí que lo primero era que las compañeras de diversas organizaciones conocieran cuáles son los motivos que llevan a solicitar, porque se había desvirtuado a las organizaciones que solicitamos la declaratoria, que tenemos fines políticos, y nosotros lo que quisimos es establecer cuáles eran las situaciones que nos llevan a solicitarla. No solicitas solamente porque hay una situación que te preocupa, sino porque hay una gravedad de violaciones a los derechos de las mujeres, claro, y que estás viendo que el Estado, las acciones que está haciendo, no están impactando para evitar que esto siga incrementándose. Entonces, nosotras evidenciar eso. ¿Cuáles son los obstáculos que cuando nosotras solicitamos y cumplimos formalmente y con la información, la autoridad nos exige primero carga de la prueba? Es decir, nosotras teníamos que probar, cuando esa es parte que les toca a las autoridades, que yo te estoy dando una evidencia indiciaria que tú tienes que por eso investigar y que te lleve a determinar. Tienes todo un cuerpo estatal para hacerlo, supuestamente. Sí. O sea, yo te digo, hay esto y es gobernación que tendría esa facultad para trabajar con el gobierno del Estado para saber qué está pasando con, por ejemplo, en el Estado de México, ¿por qué no sabemos más de 500 casos? ¿Quién asesinó a las mujeres? ¿Qué está pasando en el sistema de justicia? Porque eso, en la impunidad llama a que se siga dando carta abierta a que se asesinen a más mujeres. Entonces, eso es un problema ya grave. Y entonces nosotras discutíamos eso, es un obstáculo. El primero es que se nos pide algo que no establece ni la propia ley. Y otro elemento es que no nos decían, les negamos, no se acepta que se proceda a la declaratoria, solamente sin darnos razonadamente cuáles eran los motivos por los cuales decían que no se aceptaba. Era la investigación, porque todavía faltaba de la investigación, todavía determinar a partir de los resultados de la investigación si procedía o no la declaratoria. Y eso es más preocupante, porque la autoridad no aceptaba que se investiguen los casos. Siquiera. O sea, ni siquiera podían investigar para saber realmente qué está pasando, y eso le hubiera dado mayores elementos a los gobiernos para decir no está pasando, o lo que está pasando tiene tales características. Es una oportunidad que tienen los gobiernos para mejorar y para que realmente podamos combatir una situación que está cobrando y que México a nivel internacional ha reconocido que el feminicidio es un problema grave en el país. Bueno, el año pasado en el informe ante la CEDAW, una de las recomendaciones del propio comité fue que se quitaran los obstáculos para que se pudiera implementar la alerta de género. Exacto. Sí, es bien importante establecer estas circunstancias. Primero la Ley General de Acceso es un precedente importante, ya lo mencionaba Luz, porque la alerta de género, más allá de que las autoridades o las instancias piensen que es un golpe político, realmente el objetivo de la alerta de género, su propia naturaleza es lograr la coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales ante un contexto de violencia. ¿Qué quiere decir? Que cada una, dentro del margen de sus facultades y atribuciones, puedan realizar trabajo de manera articulada y que dejen de, estarse echando la bolita de me toca, no me toca, ¿no? Esa es la primera instancia. ¿Qué sucede realmente al momento? Y que también lo dice Luz. Al momento de generarse el reglamento de la Ley General de Acceso, se ponen una serie de obstáculos en donde, en lugar de que la alerta de género sea una solicitud de la sociedad civil a Secretaría de Gobernación, se inicia una investigación y se realicen las acciones, se convierte en un procedimiento eterno, burocrático, en donde no hemos pasado de la primera etapa. ¿Qué quiere decir la primera etapa? La admisión.
Y es bastante preocupante porque no se establecen los parámetros que deberían de establecerse, ¿no? En el reglamento y en la alerta y en la ley se establecen una serie de requisitos que deben de cumplir las organizaciones, que inclusive el juez de distrito al que se tramitó el amparo de la alerta de género en el Estado de México, llega a decir, el juez de distrito, yo nada más de leer la solicitud veo que cumplieron los requisitos, lo que procedía era la investigación. Sistema, ¿por qué no estás realizando la investigación? Te limitaste a argumentar si era un golpe político o no era un golpe político y no te está interesando la violencia contra las mujeres. Exacto. Tu papel como sistema, de acuerdo al reglamento, es que acredites, que revises, que hagas una especie de checklist y ver si de manera formal se cumplen los requisitos. Es todo lo que tienes que hacer como sistema para dar inicio a la investigación. ¿Por qué? Porque no estás determinando si procede o no procede la declaratoria de alerta de género. Pero además, el Estado es el Estado, los funcionarios públicos son funcionarios públicos que se deben su labor a la población, no a los partidos políticos, aunque sean de la bancada X cuando fueron electos. Entonces es totalmente como también una pérdida de la dimensión. Es que no entiendo en qué momento el argumento político puede jugar un rol en esto. O sea, no entiendo por qué. Claro, ese es el momento de cómo se ha desvirtuado la propia declaratoria de alerta de género, cómo la sociedad civil entiende el mecanismo de alerta de género, cómo el comité CEDAW también entiende la importancia del mecanismo de la declaratoria de alerta de género, pero cómo el Estado no está entendiendo la importancia del mecanismo de la declaratoria de alerta de género. Vamos, sin ir más allá, ¿qué ha sucedido una vez que se niegan las declaratorias de alerta de género? Los estados, los gobiernos de los estados se sientan con las autoridades, llaman a la federación, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos coordinamos? Pero no es lo mismo que te coordines de una manera oculta y decir, hagamos acciones rápidas e inmediatas que no van a tener el impacto deseado, a una acción inmediata que tiene como sustento una investigación en donde ya sabes realmente las causas, las consecuencias, los factores y todo lo que va a implicar erradicar la violencia contra las mujeres de un carácter ya sistemático y grave en un territorio determinado, ¿no? Estamos llegando ya a la recta final de Luchadoras prácticamente, pero no quisiera que cerráramos el programa sin que nos puedan contar qué estados han ya hecho estos intentos que no han prosperado, cuántos han sido y además cuáles lo están considerando, porque también en las noticias lo vemos, ¿no? Por ejemplo, Morelos lo está considerando, Chiapas lo está considerando. Sí, mira, primero sí decirte que es preocupante que un sistema que surge para coordinar entre instancias locales y federales la protección de las mujeres ante la violencia que se está viviendo y que sean los institutos de las mujeres los que se estén negando a proteger, cuando es su misión generar las políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia y no están cumpliendo con su misión, por lo cual están llamadas a eso, porque para eso se les paga, para eso es que deberían hacerlo. Y por el otro lado, decirte que son 5, se ha pedido en lo que es 2008 a la fecha, se han solicitado 5 a nivel federal y 5 que tenemos conocimiento a nivel local, en las cuales todas se han negado. La primera que se solicitó fue en 2008 en Oaxaca, en la zona Triqui, en la cual se negó hasta la solicitud. Se negó la solicitud porque se pedía mucho más elementos de carga de la prueba, cuando no es un mecanismo ni cuasi jurisdiccional, y se nos pedía que lleváramos los expedientes. De hecho, se pedía eso. En la segunda hay otra modalidad que solicita es agravio comparado, que es cuando una ley violenta y discrimina los derechos, en este caso pone en riesgo los derechos de las mujeres, que es en Guanajuato por el tema del aborto, por violación, y después fue el Estado de México por el tema de los asesinatos, posteriormente se solicitó en Nuevo León por el tema de la trata de mujeres y el incremento de los asesinatos, se solicitó en Hidalgo, igual por feminicidios en la zona de Pachuca, y bueno, y por último se solicitó en Guanajuato nuevamente por los feminicidios que en los últimos 3 meses se han incrementado, más del 100% en esta zona. Entonces se dieron elementos, ha habido otras en que las compañeras se han quedado en el camino porque dicen que es un proceso largo y que al final no está generando su misión, que es proteger y actuar
de manera inmediata, y bueno, y en los otros estados que hoy están ahorita solicitando, que Chiapas, que está todavía no se ha hecho la petición formal, pero está en proceso. Morelos no ha querido hacer la petición formal, lo ha hecho de manera informal, de que se investigue, porque también ha habido un reconocimiento de un incremento de los feminicidios de más del 40%, y bueno, y en los estados de Tabasco, en Sinaloa, entre otros, que se ha pedido a nivel local y de igual manera se ha negado. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy en Luchadoras. También gracias por el trabajo que están haciendo. Como queda muy claro, son las organizaciones y son los familiares quienes deben de están haciendo el trabajo de documentación y de exigir justicia. En realidad, la misión del Estado queda clarísima y los retos son gigantescos. Entonces, gracias por el trabajo, la lucha que hacen, gracias por estar en Luchadoras, y vamos a seguir compartiendo más información con nuestra audiencia acerca de esto. Pueden entrar a la página del Observatorio Nacional del Feminicidio e informarse muchísimo más acerca de todo lo que está pasando. Gracias otra vez, ha sido realmente muy bueno tenerlas con nosotras. Gracias por sintonizarnos, sí, quédense en Rompeviento, comenzamos con las retransmisiones y nos vemos el próximo miércoles.